porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas y no es una figura cristiana. Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación, en su versión extended, platicaremos de una nueva forma de predecir el futuro y saber dónde conseguirás tu media naranja. Además, platicaremos por qué hay apariciones de seres que parecen un monje. También, cuáles podrían ser los motivos de las llamadas posesiones. Esto y más en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una transmisión en donde platicaremos de esos temas que no se escuchan en cualquier lado. Y como cada 8 días en la versión extended, queremos tener tu participación a través de las redes sociales. Facebook, La Mano Peluda _ Miedoteca, YouTube, Miedoteca MX y también Twitter, @ManoPeluda18. Y por supuesto que si te quieres poner en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través del Miedofón 55 21 93 59 26. ¿Qué vas a hacer con este número? Primero guárdalo en tus contactos, después nos vas a mandar un mensaje de voz o de texto al 55 21 93 59 26. Y además, bueno, aquí siempre comentamos e iniciamos este programa con notas insólitas que dan mucho de qué hablar, y es que seguro has sabido de alguna persona que te lee el futuro a través de algún medio, sea el café, la mano, bueno, hay infinidad de medios o de métodos que utilizan, pero ¿sabías tú que también lo hacen a través de las tiras de cera usadas que utilizaste para depilarte? Katek, un psíquico, ha estado promocionando su trabajo y pidiendo a los neoyorquinos que le envíen por correo electrónico las imágenes de sus tiras depilatorias, porque de esta manera él puede conocer el futuro de la persona. ¿Tú habías oído hablar de esto? Tenemos muchos amigos allá en Estados Unidos y en específico en Nueva York. Coméntenos qué opinan de este señor, de este psíquico que utiliza este medio para deparar el futuro de una persona. Según Kat, lo primero que se puede apreciar en las bandas es la disposición del vello. De acuerdo al punto cardinal que se encuentren, indicarán ciertas características del carácter de esa persona. Otro punto muy importante es que el largo o el color del vello, dice él, que también le refiere o le puede dejar plasmado las características que tiene esa persona que quiere conocer más de su futuro. Entonces, esto sí que es extraño, Nacho, porque incluso promete decirte si vas a encontrar al amor de tu vida ahora que ya estamos en el mes de febrero. Bueno, pues este es, según él, el medio. Dicen que cuando uno quiere encontrar su otra mitad, tiene que hacer
casi de todo si es que no llega de forma natural. Lo que sí hay que tener mucho cuidado porque en tema del amor hay personas que se aprovechan y entonces te pueden prometer, como se dice, las perlas de la Virgen, pero no te confíes. Por otra parte, en Londres sufre la maldición de la estatua giratoria. ¿Qué es esto? Una estatua egipcia de más de 4,000 años que ha desconcertado las últimas semanas a los expertos del Museo de Manchester después de que la reliquia comenzó a girar, esto de manera misteriosa, a 180 grados sobre sí misma. La réplica de no más de 30 centímetros de altura tiene una antigüedad de 1800 años antes de Cristo, de un hombre llamado Nebsenu, que fue originalmente una ofrenda al dios Osiris y ha estado en este museo desde hace más de 80 años. Sin embargo, en los últimos días notaron que la estatua estaba en una posición incorrecta. Como consecuencia, pues ya los expertos decidieron vigilar la sala con cámara de video y se sorprendieron que efectivamente ellos pueden ver a través de la cámara que se está moviendo. Los antiguos egipcios creían que estatuillas como estas pueden actuar como un hogar alternativo para los espíritus de las personas que representaban. Así es que si el cuerpo se dañaba o era destruido, entonces era consecuencia de estos espíritus que se estaban alojando ahí. Tal vez eso es lo que está causando el movimiento. Otros expertos tienen una explicación, digamos, más racional y sugieren que las vibraciones causadas por los pasos de los visitantes y de los automóviles en la calle causan estos pequeños movimientos. Sin embargo, aquí también hay que subrayar que esto no ha sido siempre, y ahí tiene 80 años, esto tiene apenas unas semanas, entonces hubo algo que está motivando que esta estatuilla se siga moviendo. Gina, por supuesto, hay una energía misteriosa que aunque no la vemos, está actuando. Por lo menos eso es lo que se puede entender a través de esta nota que nos acabas de regalar, Gina. Y a ustedes, ¿no les ha pasado que de repente dejan algún objeto ahí colocado en tu casa? Ya es como por costumbre, tal vez esas figuritas de porcelana que son muy comunes, sobre todo en las casas que utilizan el estilo como de los 60, 70, probablemente porque sus habitantes pues ya son gente mayor. Sin embargo, a veces nos pasa que vemos una figura y que de repente cuando volvemos a mirarla ya está en otra posición. Esta nota que nos acabas de dar, Gina, me recordó situaciones semejantes porque yo en alguna ocasión también he vivido algo parecido. Cuando teníamos nosotros una muñequita, una bailarina, que a veces daba la impresión como que se estaba volteando de poquito en poquito y sí se siente algo raro. Danos tu opinión y comentarios acerca de estas dos notas con las que quisimos iniciar esta versión extended, y ya sabes que te estamos esperando en el Miedofón 55 21 93 59 26. Y si nos estás escuchando desde cualquier parte del mundo, hazlo al más, pones un signo de más, luego 521 55 21 93 59 26, y recuerda que tenemos nuestra página de apoyo en cuestión visual. Puedes acudir a www.miedoteca.mx porque además tenemos ahí los podcasts, videos, artículos para que tú puedas estar en interacción con el programa. Es lo menos que se merece, Gina, toda una comunidad del terror, misterio y suspenso que estamos formando juntos, porque tu participación es lo más importante. Vamos a poner este audio que nos mandó Víctor para ver de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor del Centro Histórico y quisiera contar la historia de la calle de Mesones, que antes se llamaba La Joya. Pues cuenta la historia que antes había un virrey viviendo en esa calle de España, y ese virrey tenía a su esposa, y un día el virrey le regala un colgante con una gran joya a su esposa. Y como el virrey viajaba mucho a España, pues cuenta la historia que un día él viajó, pero se le olvidan las cosas y regresa a su casa y encuentra a su esposa con uno de sus peones. Y fue tanta su rabia del virrey que en la calle de lo que ahora se conoce como Mesones, y antes se llamaba La Joya, pues asesina a su esposa y a su peón delante de todos. Y el colgante de la que le había regalado a su esposa cae al piso
pero como era una joya muy grande, pues todos los que vivían por los alrededores le decían que era la calle de la joya, la calle de la joya, y así se quedó por mucho tiempo, y así se llamaba antes la calle de Mesones, la calle de la joya, y hasta había zapaterías con ese nombre que se llamaba La Joya, hay una panadería que se llama La Joya, y pues dicen que a veces aparece esa señora gritando que eres en La Joya, porque dicen que la joya se la llevaron los inquilinos que vivían por ahí y nunca la volvieron a ver. Y así es la historia de Mesones, lo que antes se llamaba La Joya. Saludos, nos vemos. Excelente historia, fíjate cómo en 2 minutos nos alcanzó a relatar toda una historia que nos da perfecta idea de lo que ha ocurrido en nuestro centro histórico y donde hay muchísimas leyendas que por supuesto aquí hemos ido tocando. Te agradecemos mucho, Víctor, ojalá que nos sigas enviando material con ese entusiasmo y ustedes también, no se olviden que es importante que visiten nuestra página www.miedoteca.mx. Vamos a hacer una pausa y regresamos. La mente es todo, te conviertes en lo que crees. Sabiduría en las redes. Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. A veces nos ha tocado durante todo este tiempo, Nacho, personas que cambian la manera en la que perciben este tipo de fenómenos a raíz de vivencias. Es decir, personas que creen ser escépticas de estos temas, sin embargo, les gusta conocer. Pero, ¿qué pasa cuando viven uno de ellos? Cambia radicalmente la visión y también lo podemos tomar en cuenta en lo que se refiere a una posesión espiritual. Este estado en el que el cuerpo de una persona está dominado por una entidad o una esencia del plano espiritual. Esto suena muy fuerte y hoy tenemos con nosotros a la psicóloga Silvia Hernández, que a raíz precisamente de una vivencia profundizó sobre este tema y de veras que tiene algo muy interesante que compartirnos. Silvia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por el espacio. Oye, Silvia, fíjate que nos interesó muchísimo cuando estuvimos conociendo tu caso y lo que viviste, pero a raíz de esto, lo que tú puedes transmitir a personas que han pasado por una posesión espiritual o que pues no conocen del tema. A ver, vamos a iniciar primero, antes tú qué pensabas de este tipo de temas. Bueno, antes yo era escéptica de todas las cuestiones espirituales, sobre la creencia de Dios o sobre la creencia, ya sabes, ¿no? Del diablo, como lo dicen, o los demonios. Entonces, yo llevaba una vida tranquila, hasta que comencé a experimentar algo que se le conoce como parálisis del sueño, que comúnmente la gente dice, es que se te subió el muerto, ¿no? Sí, así es. Entonces, esto sucede. Comencé a experimentar esta situación y para mí era como, se siente feo porque no te puedes mover, te alteras, pero hasta ahí, ¿no? Pasaba ocasionalmente hasta que comenzó a ser algo frecuente y comencé a notar ciertas cosas, digamos, fuera de lo común. Entonces, al principio, lo que noté era la hora en que ocurría esto, entre las 3 de la mañana, 3:30. Fue algo que comencé a notar. Después comencé a sentir una presencia en el lugar donde dormí. Y no nada más se quedó hasta ahí. Las parálisis comenzaron a ser más frecuentes. Y en ese estado, porque no puedes moverte, simplemente respirar y mover tus ojos, porque no puedes ni siquiera abrir tus párpados. Entonces, comencé a escuchar ruidos, como lamento. Después, comencé a sentir algo que me tocaba físicamente. Y yo negaba todo eso, decía, fue un sueño, fue un mal sueño, fue una pesadilla, no pasa nada. Y todo fue aumentando de nivel. Pues empecé a sentir cada vez ya más definido cómo jalaban las cobijas, cómo ya no era la parálisis, sino ya
me despertaban, me movían y algo me despertaba. Fue terrorífico en su momento, de mucho miedo, mucho terror. Después recuerdo muy bien los últimos días en que esto ocurrió, y yo seguía pensando en que no sucedía nada de eso, en que era un mal sueño, era una pesadilla, en que era algo que se le conoce como alucinaciones hipnagógicas. Es una alucinación. Pero todo se fue volviendo más nítido. Llegó un punto en los últimos días en los que ya no podía dormir, porque había algo, y bueno, por decir algo, porque en realidad eran varias presencias. Entonces hubo un punto en que llegué a abrir los ojos, poder moverme y ver que eran unas siluetas o sombras muy, muy oscuras, muy, muy oscuras. Sí. Después me enfadé al punto en el que, como ya no podía dormir, hubo un momento en el que perdí el miedo, el terror en ese instante, y pensé en si este tipo de cosas, en su momento yo creía que eran demonios, dije, si estos demonios existen, entonces la contraparte también existe, ¿no? Lo que son los seres de luz, los ángeles. En ese instante, esas cosas que estaban ahí se fueron, se desvanecieron. Y desde ese momento yo jamás he vuelto a experimentar las parálisis de sueño. Cuando descubro y digo para mí mismo, oye, existe entonces todo esto. Existe Dios, existe los seres de luz. Y en ese momento mi vida cambió, fue un parteaguas. O sea que a partir de esa experiencia... Sí, adelante. A partir de esta experiencia comencé a preguntarme de qué se trataba todo eso. ¿Eran demonios o qué eran? ¿Y por qué cuando yo digo, entonces la contraparte existe, los seres de luz, Dios existe, entonces, ¿por qué todo empezó a cambiar? Comencé a cuestionarme todo eso y las respuestas fueron llegando poco a poco. Al principio yo pensaba que eran demonios y ya después todo se fue aclarando. Son simplemente almas que quedan atrapadas en la densidad, porque nosotros estamos actualmente viviendo en un mundo que está denso energéticamente hablando. Entonces, almas que quedan vagando por ahí y que buscan de cierta manera algunos alimentarse de la energía sin invadir físicamente un cuerpo, y otros que buscan de una manera, pues, como lo dicen, ¿no? Agarrar el vehículo que no es tuyo. Eso es. Entonces, así es como pasa la posesión. Una pregunta, Silvia, perdón. Tú primero no creías, ¿esta negación es debido a que tú tienes una formación un tanto, digamos, metódica, científica, porque tú eres una profesionista de la psique, ¿no? Esta cuestión se da antes de que yo finalizo mis estudios. Ah, ok. En ese inter, antes de yo ingresar a la licenciatura y en el inter. Muy bien. Otra pregunta que tengo yo para ti. Cuando tú empezaste a notar esto, ¿a qué le atribuías estos síntomas? Realmente, en aquel entonces, yo ni siquiera sabía que se llamaba parálisis de sueño. Sí. Eso que ocurría, ¿no? Ni alucinaciones hipnagógicas. Me cuestionaba. Sí. Decía, ¿de qué se trata todo esto? Hasta que, como dicen, tú haces una pregunta y la vida se encarga de responderte. Así, literal, llega un libro a mis manos en donde dice trastornos del sueño, viene un apartado de parálisis de sueño con alucinaciones hipnagógicas. Sí. Digo, así se llamaba lo que me ocurría, ¿no? Pero esto no, ya de alguna manera había pasado eso. Entonces, emocionalmente en aquel entonces traía muchas cosas yo cargando de mi pasado. Entonces, ahora te puedo decir que es por una cuestión emocional. Eso es. Que ocurre la posesión, y es muy común, es tan común, pareciera que no, pero es muy, muy común. Por eso me atreví a hacer contacto con ustedes para informar de alguna manera o hacer saber a las personas
que si uno trae un conflicto emocional, entonces ocurre la posesión y es algo progresivo, Claro. porque si no se resuelve, si no se atiende, si no se trabaja con el interior, entonces estas entidades pueden alimentarse de tu energía, pueden influenciar tus propios sentimientos, tus emociones. Es como una bola de nieve. Ujú. Si no la detienes y si no para, avanza hasta que la patología surge, ¿no? Es Ya decir, en casos extremos como esquizofrenia, como, ya saben, personalidad múltiple, por decir unos ejemplos. Silvia, a raíz de tu experiencia, tú puedes afirmar que una persona al tener un conflicto emocional se vuelve vulnerable para entonces tener una posesión espiritual. Así es. Eso es lo que sucede y parte del por qué estoy dando testimonio y al mismo tiempo transmitiendo esta información es por eso, porque ya pasé por ahí y honestamente creo que es mi deber informar sobre esta situación para que otros no sean vulnerables a este tipo de, pues digamos que son seres con densidad, ¿no? Sí, Son claro. almas muy confundidas. Si me permites voy a hablar un poquito en general de los tipos de almas o seres con densidad que hay. En el libro que publiqué el año pasado menciono 5 tipos de manera muy general. Silvia, vamos a hacer una ¿Sí? pausa para no interrumpirte y no te vayas, por Sí. favor. Está muy interesante lo que nos estás relatando y te agradecemos el contacto. Por supuesto que va a ser Gracias muy a ustedes. útil para nuestra gente. Danos un segundito, no te vayas. El Miedofor está listo para tus preguntas o comentarios. 55 21 93 59 26. Si nos escuchas de cualquier parte del mundo, escribe más, el signo de más, 521 55 21 93 59 26. El tigre y el león pueden ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja para el circo. Sabiduría en las redes. Continuamos y siempre que tratamos este tema de posesión espiritual, surgen comentarios, personas que se sienten confundidas al no saber si efectivamente es una cuestión física o es una cuestión psíquica. Entonces ahí les entra la inquietud de cómo saber y cómo ayudar a sus familiares a solucionar este tipo de problemas. Sin embargo, al momento que nosotros platicamos y conocemos más testimonios, y como en este caso, hoy platicando con Silvia Hernández, es psicóloga, escribió su experiencia a través de un libro, El Tratado del Alma, pues ya podemos ir ejemplificando lo que ella vivió. Todas las preguntas que estamos recibiendo, por supuesto, también las vamos a tomar en cuenta. Por supuesto. Silvia, ya nos decías, nos contabas un poquito de tu experiencia tan tremenda. Uh-huh. ¿Tú podrías catalogarlo como un encuentro con demonios? Pues, como te mencioné antes, Ujú. en aquel entonces yo pensaba que eran demonios, ¿no? Como Ajá. culturalmente se maneja Sí. de manera general aquí en México. Pero con el tiempo fue descubriendo la naturaleza de ese fenómeno. Sí. Ha sido un camino de experiencias y asimilación. Ok, o sea... Y por eso me gustaría mencionar los tipos Sí, claro, de... sí, por supuesto que sí. Entonces, nada más es para un poquito ahondar en el asunto de que Ujú. tú hablas de un pasado que antes los considerabas demonios y Ujú. de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tu investigación, descubriste que era una cosa distinta a un demonio. Ujú. Realmente pues se ha manejado culturalmente o por medio de la religión el concepto de demonio, Ok, sí, pero la naturaleza de la posesión, sí. y hay que verlo de manera simple y sencilla, Ujú. son almas Almas. que han quedado en el planeta, que no han trascendido por apegos, por cuestiones sin resolver, por emociones Ujú. que son densas, emociones como el coraje, la Sí. ira, el odio, ¿no? La Sí, claro. tristeza profunda. Muy bien. Entonces, hay almas, y Ujú. esto es el número 1 como lo puse, Adelante. que son antiguas Sí. o en extremo densas.
Almas que son muy estrategas, almas que incluso se organizan y tienen una especie de como jerarquía. Sí. Entonces, hay élites en todo esto. Hay que ver al ser humano como es, ¿no? Todos tenemos un alma y somos energía. Entonces, el hecho de que una persona, cuando muere, pierde su cuerpo, no significa que ahí termina todo. El alma sigue su camino. Las almas que quedan atrapadas aquí, pues con el tiempo van aprendiendo ciertas cosas, ¿no? De cómo manejarse, cómo conducirse. Entonces, estas almas que son muy antiguas o muy densas, es lo que hacen, manipulan, organizan, mueven las cosas alrededor del mundo. Sí. Hay muchas situaciones que están ocurriendo actualmente. Por ejemplo, el índice de suicidio, el índice de homicidios, que ha ido en aumento. Todo tiene una base, y esta base es profunda. Tiene que ver con la naturaleza del ser humano, de cómo con el paso del tiempo se perdió la empatía. Entonces, y cómo se han generado vacíos emocionales. Imagínate que somos como un recipiente. Sí. Y por las experiencias de la vida, ese recipiente se ve afectado o dañado. Entonces, digamos que la energía no fluye como debe ser. Y eso da pie a que otras energías, somos como imanes, atraemos lo que somos. Entonces, si estas energías andan por ahí alrededor 24/7, los 365 días del año, viendo de dónde alimentarse, viendo de dónde aprovecharse, imagínate el impacto de todo esto. Claro. Una emoción de rencor o simplemente de envidia atrae la densidad. Entonces, tenemos estas almas que son muy antiguas. Imagínate un alma que tiene 1000 años vagando en el mundo. Sí. Por decir vagando, ¿no? Sí, claro. Tenemos el número 2, que son esas almas que se especializan en ciertas cosas, que se vuelven líderes de legiones, de otras almas, ¿no? Sí. Almas que incluso pueden llegar a manipular la materia, por ejemplo, causar tornados, sismos, afectar los nodos energéticos en el planeta, porque nuestro planeta también tiene nodos energéticos, así como nuestro cuerpo. Pueden crear conflictos sociales serios, usando la propia entidad que como humanidad generamos. Sí. Tenemos el número 3, que son aquellas almas que se creen guerreros de batallas, que se encargan de liderar, que conforman las legiones, y otros que lideran a estas legiones. Unos que simulan ser animales, criaturas, algunos abominables. El número 4 son las almas que se ciclaron en aquellas emociones específicas antagónicas al amor. Por ejemplo, de ira, de mucha ira, o de mucha tristeza. Emociones. Así es. Digo, esto es una visión muy general. Las almas pueden jugar varios papeles a la vez. No hay así como estrictamente, esta nada más hace esto y esta nada más hace lo otro, ¿no? Hay unas que se aíslan, que no forman parte de ninguna legión ni de ningún grupo. Sí. Hay algunas que se la pasan habitando un solo cuerpo. Hay otras que andan saltando de un cuerpo a otro. Hay una sola alma que puede habitar hasta 2 cuerpos al mismo tiempo, por ejemplo, una pareja. Sí. Hay muchas situaciones así. Yo sé que la información es un poco fuerte. Sí. Y bueno, no estoy hablando aquí nada más porque sí. Me llevó muchos años llegar hasta este punto. Entonces, por eso estoy compartiendo, porque si observamos cómo está la sociedad actualmente, o el mundo en general, pues algo está ocurriendo, algo que no se ha podido resolver. Sí. Es algo en lo que hay que profundizar. Entonces, yo sé que cuesta trabajo creer en todo esto, y está bien dudar. Es bueno dudar, es bueno cuestionar. Hay que hacerlo. Yo misma, por años, créeme que todo el tiempo era, ¿pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? No me convencía. Y siempre fue, a ver, Dios, si existes esto, si existes lo otro. O sea, quiero respuestas. Quiero saber la verdad de todo esto, ¿no? Sí.
Y así es como fui descubriendo esta situación. Nada más mencionar como dato, ya que menciona acerca del suicidio. ¿Sí? Aproximadamente en el 2012 ocurrieron 804,000 suicidios en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. En ese mismo año, 437,000 personas fueron asesinadas como resultado de homicidios intencionales. Sí. Este dato es de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Entonces, uno sí se pone a pensar, ¿qué sucede con todas esas almas, no? Sí, claro. Tan solo en México, en lo que fue del año 2013 al 2016, ocurrieron 113,435 decesos en México. Sí, son bastantes. Silvia, todo esto que a ti te ha llevado muchos años de estudio, de análisis, desde luego que no es fácil ni es sencillo entender, porque muchas personas efectivamente se preguntarán entre lo que tú nos estás platicando y lo que dicen las religiones, o irnos un poquito más concreto, lo que dice la Biblia, en el sentido de que ¿qué pasa con la gente que se suicida o qué pasa con la gente que pues asesina, ¿no?, a sangre fría? Pues hoy platicamos con Silvia Hernández, ella es psicóloga, además escribió el libro El Tratado del Alma, ya nos hizo una definición del tipo de almas y todo esto es muy interesante porque es basado precisamente en su experiencia, después ya tuvo el conocimiento científico y entonces combinó ambos para definir qué es lo que vivió y soportado precisamente en sus conocimientos, ¿no? Entonces, claro, muchísimas gracias, Silvia. Vamos a estar en contacto contigo y te agradecemos tu participación. Muy amable, gracias a ustedes. Hasta luego, Silvia. Vamos a hacer una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26. Ten cuidado en quién confías. Recuerda que Satanás era un ángel y Judas un discípulo. Sabiduría en las redes. Estamos recibiendo todos sus mensajes. Yair Hernández dice, aquí en Estados Unidos, cuando una persona muere, los cuervos hacen un ruido de gruñidos. Ya se sabe que entonces va a haber un muerto, ya que me han comentado que cuando se topa uno con un cuerpo, es precisamente ese presagio. Sí, Yair, hay muchos animales que están ligados con el símbolo de la muerte. Por ejemplo, hay personas que creen que, por ejemplo, si una mariposa negra entra en su hogar, es que en días posteriores van a saber del fallecimiento. Lo mismo se dice de los búhos. Hay varias creencias respecto a este tema. Daniel Pérez nos dice que el viernes le tocó acomodar bodega en el almacén donde trabaja y 2 veces le apagaron la luz y le aventaron una camisa. Daniel, repórtate para que nos platiques más, porque no creo que haya sido la primera vez. Debe haber algo ahí, algunos antecedentes. ¿Y qué les parece que ahora nos vamos al archivo secreto de la Miedoteca? La ingenuidad y el escepticismo es uno de los motivos por los que ocurren desgracias muy lamentables en todos los ámbitos, y en lo espiritual puede ser el origen de una maldición. Estos son los archivos secretos de la Miedoteca. Jazmín es uno de esos casos que no quisiéramos que fueran tan frecuentes, pero la realidad es otra. Nuevamente, el protagonista es un instrumento que parece inofensivo. Se trata de la tabla Ouija. Ese maldito tablero que ha destruido familias enteras a través de quienes la han utilizado y que no sabían o no quisieron entender que no se trata de un juego. Es algo muy serio que escucharemos a continuación. Hace como 7 años aquí en la casa jugaron la Ouija y mi esposo se molestó mucho y hizo que lo tirara mi nuera y mi hija. Y sucedieron cosas raras. Entró un amigo de mi hijo y dijo que era una porquería. Bueno, empezó a retar la Ouija. Mi hija le dijo, no te burles, dice, porque te va a castigar. Y dijo, pues sí lo voy a castigar. Quiero la muerte para él.
Y dijo ella, no hagas eso. Bueno, dice, le voy a dar un susto. Y ese mismo día, el muchacho salió de aquí en la casa, agarró su taxi y en la esquina lo atropellaron. Le digo, Viri, mi amor, le digo, no te vaya a pasar algo. No, yo no le tengo miedo, yo soy fuerte, me dijo. Bueno, quedó así. Entonces mi hija está obsesionada, dice, mamá, yo siento que quiero seguir jugando a la ouija. Le digo, mira, hija, no está bien lo que estás haciendo. Pero no me hicieron caso y sin mi autorización consiguió otra. Eso hace que el gatico tiene 4 años. Pero a raíz de eso, entonces yo ya empecé y la guardo ella aquí en el lavadero, la guardo para que no lo vea mi esposo. Digo, mira, si tantas ganas tienes, llévatela a tu casa, no me la dejes aquí, porque yo sé que es malo. Y sí, me la voy a llevar. Pero una de esas mi esposo se volvió a dar cuenta y ya nos regañó a todas. Pero entonces yo ya empecé a ver cosas aquí en la casa. Amenazas de muerte y maldiciones se transforman en una realidad cuando la desgracia va penetrando nuestros hogares con sentimientos como la obsesión y el miedo a un objeto que fue activado energéticamente. Desde ese momento, todo cambia. Y hasta las personas más sensibles, como pueden ser los niños, son los primeros que resienten toda la fuerza del mal, que empieza a manifestarse de forma violenta. Tengo una muchachita, una nieta que yo la crecí, tiene 17 años, y como yo de repente tenía que salir y se quedaba sola en la recámara, cuando yo venga me decía, mamá, ¿sabes qué? Pía el diablo. ¿Cómo? Le digo, no, hija, lo que pasa es que no reza. Le digo, reza, mamita, no, es más, ni lo menciones. No, mami, tú no, hijita, no. Bueno, y toda la noche me decía que ella tenía miedo, que sentía que alguien la agarraba, que veía sombras. Entonces yo lo que empecé a hacer es no dejarla ya sola. Pero a raíz de eso, tiene 3 años, yo tuve un accidente raro. Aquí a 2 cuadras de la casa, es decir, hubo un pequeño problema con los niños y fui a tranquilizarlo. Ya me estaba yo viniendo para la casa cuando mi hijo corre para querer pegarle a un muchacho y sin querer me empuja, me tira sin querer y cae encima de mí y se me quiebra el pie. Entonces a mí se me quebró el tibia con el peroné. Noviembre tengo 3 años que me sucedió. Cuando me pasó de mi pie, mi esposo me saca de la clínica, me deja en la casa y se va a trabajar. Me dice, mi amor, ahorita regreso, ¿sí? Y vivir en Avisaque Chocó. Entonces fue una tras otra. Se embaraza mi nuera y el doctor pierde la fecha y la obliga a tener al bebé. Son cosas que le estoy comentando porque yo no lo veo natural. Yo digo, todo esto está raro. Digo, bueno, del destino, no sé, pero yo siento que es a raíz de lo que se hizo aquí en la casa. Entonces, ahorita hace poquito, tiene como 15 días que mi hijo lo asaltan para amanecer martes, el taxista. Y me dice, mami, estoy sesgado, estoy nervioso. Le digo, no, hijo, no lo tomes como una mala suerte. Mira, dale gracias a Dios que vives. Y yo siempre rezo, hijo, mira, toma esta oración. Eso fue el martes. El viernes me vienen a avisar que mi hijo atropella a una persona. Todo se va complicando poco a poco. El dinero, la salud y las manifestaciones de larvas astrales se van empoderando, propiciando un ambiente muy denso y contaminado que nubla todos los sentidos y trayendo consigo la desolación que empieza a castigarte para que reniegues del único gran ser que te puede rescatar de todas las adversidades. No pensábamos que llegara tan grande, lo metan a mi pobre hijo al estéreo público, lo encierran. Bueno, fue algo terrible. A raíz de eso estamos arrastrando, nos estamos endeudando. No vemos una clara. No hemos salido de un problema y viene otro encima. Así que cuando ya estamos saliendo, que ya digo, bendito sea Dios, ¿no? Ya estamos pagando aquí, estamos abonando acá. De que bueno, no, ya estamos saliendo de este problema. Pues bueno, vamos a tomarlo como una racha mala. Pero ya como que no lo siento así, porque tiene 15 días. Me dice mi hijo, oye mami, yo siento que apesta la casa. Le digo, ¿sabes qué? Yo también. Digo, ¿sabes qué? Voy a revisar el refrigerador, a ver si hay alguna comida. Pues lo hemos echado a perder. Mire, revisamos, limpié el refri, saqué todo, lavé, calamos, tiramos, bueno. Y seguíamos sintiendo la peste a popó. Pero una cosa terrible, que hasta venían a decir, doña Yamina, apesta su casa. Le digo, sí, ¿ustedes lo sienten? Sí. Voy a tomar la casa, voy a rezar, como que se fue yendo el olor. Efectivamente, sí se fue. La niña, mi nieta, tengo una nieta de 6 años que me dice, oye, mami, antier, entré a la recámara y un niño, una niña me dijo, ven.
Le digo, no, hija, no, mami, sí lo vi, mami. Ya van 2 veces que me llama y me dice que yo vaya. Pues cuando te lo diga, hija, le digo, tú salte corriendo y vete conmigo. Sí, mami, me dice. Pero ya ahorita, te juro que estoy súper nerviosísima, ando con el Jesús en la boca. Tengo mucho miedo, ahorita sí tengo miedo. Y soy una persona muy fuerte, porque rezo. Soy una persona que me entrego a Dios desde que amanece. En la tarde rezo, en la noche rezo, entrego a mis hijos a Dios. Les uno mire que les... todo. Entonces, ayer, un momento que flaqueé, ¿no? Blasfemié, no renegué contra Dios, simplemente digo, Dios mío, ¿por qué a mí? En ocasiones pensamos que a nosotros no nos deberían pasar cosas semejantes y hasta podemos dudar de nuestra fe. Sin embargo, la verdad es más fuerte que cualquier argumento. Para que los seres del mal se manifiesten, siempre tienen que ser llamados y de manera inocente permitirles el acceso a nuestra casa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Si yo no soy mala, no me considero una persona mala. Entonces, ¿por qué? Y una señora me dijo, no, doña Yasmín, son pruebas que Dios nos pone. Sí, yo sé que todo tiene remedio menos la muerte. Pero ¿por qué? Vuelvo a preguntar, ¿por qué están pasando estas cosas aquí a nosotros? Que no vemos una. Me duele el cuerpo, como que estoy yo corrido mucho. Aquí en mi recámara tengo un foco que antier de repente se apagó, como que si lo hayan apagado. Y le digo, pues yo quise pensar, no, usted dice el cable. Y ahí noche le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Le digo, el foco. No, mi amor, sí, yo le llamé, pasó 3 veces a mí. Vino él, se paró en la cama y mira, ahorita por no se me apagó. Porque ahí estoy sentada, ahorita estoy sentada aquí en mi cama. Y me estoy erizando. Tal vez una de las situaciones que para nosotros representa oír o escuchar todas esas experiencias que al momento de ser narradas comienzan a provocar escalofrío en el relator. Porque justo en ese momento podemos sentir que dicha persona necesita una ayuda urgente, pero de inicio la batalla tiene que comenzar por ellos mismos, para que así estos seres se den cuenta de que no la tendrán muy fácil. Es lamentable que después de tantos años diciendo que el tablero Ouija no es un juego, todavía haya personas que insisten en utilizarla. Por nuestra parte, ponemos nuestro granito de arena compartiendo este relato que hemos extraído de los archivos secretos de la Miedoteca. Una vez más, la Ouija hizo de las suyas, terribles experiencias que vivió una familia, pero todo desencadenado por el hecho de estar empeñado por una parte su hija en estar queriendo esa Ouija, Nacho. Esto es terrorífico. Fíjate que recordando esta experiencia me viene a la mente, Gina, rapidísimo, cómo todos nosotros cada vez estamos más obsesionados por nuestros celulares. ¿Esto qué tiene que ver con la Ouija? Que posiblemente sí, se trata de otro tipo de comunicación, sí, electrónica, sí, digital, sí, entre los seres humanos vivos, pero la obsesión es la misma. Esto es lo que experimentaba una de las personas que aquí se narró en esta historia, en donde la Ouija los llevó a vivir unos momentos muy difíciles y muy duros en la vida, que se pudo apreciar, estaban completamente arrepentidos. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. El Miedofón sigue listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26. Créeme, yo nunca pierdo, yo gano o aprendo. Sabiduría en las redes. Era una vez 3 jóvenes rebeldes que ignoraban el poder de lo sobrenatural, y uno de ellos, el líder del grupo, el más decidido, el más valiente, exclamó: ¿quieren ver fantasmas? Vamos hacia el Valle de los Olvidados, que se encuentra del otro lado de las colinas, ese lugar donde las nubes parecen neblina y la playa parece desierto. Así que ingresaron en el territorio prohibido para los mortales. Una vez que pisaron ese suelo amargo, sintieron la mala vibra, piel de gallina en el cuerpo. Los jóvenes tuvieron que atravesar el bosque y la selva entre pasadizos sin retornos,
pues en ese inhóspito lugar habitaba un demonio llamado Babola, el cual poseía y eliminaba a todo aquel que traspasaba sus dominios. Los jóvenes no sabían con qué se estaban metiendo. De pronto vieron una casucha en medio de la planicie. Al entrar, escucharon una voz que decía: «¡Bienvenidos al inframundo mortal! ¡Me invocaron y aquí estoy!» En ese momento, un resplandor del diablo iluminó la estancia. Se veían esqueletos empalados mientras el espíritu de Babola se presentó, escupiendo cabezas de víboras muertas. En cuanto los jóvenes huían a la otra habitación, solo el más valiente de los tres intentó enfrentar al demonio, pero fue desintegrado por el ojo astral de Babola. Los otros dos jóvenes se encontraban en el rincón de la habitación, abrazados. En cuanto escurría lava del techo, la lava era incandescente. Caía entre sus pieles que se deshacían, sus cuerpos se derretían. Se escucharon sus gritos perpetuos que retumbaban en el Valle de los Olvidados. Babola había cobrado nuevas víctimas y él permanecía sentado, vigilando a todo aquel que traspasara la barrera prohibida. Una breve brisa acarició su rostro, causando sonidos extraños que provenían del universo, mientras la fiesta de los planetas se interlazaba con el alcohol hasta ver las lágrimas húmedas del desierto. ¿Quiénes serán las próximas víctimas en internarse a lo desconocido del Valle de los Miserables? Excelente, esa es la actitud, así nos gustan las historias. No nos pusiste tu nombre, amigo, pero créeme que estuvo muy buena tu leyenda. Y ya tenemos aquí al maestro Eric Soham, que aunque sea domingo nos acompaña. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos. Maestro, pues con temas muy interesantes últimamente se han dado. No sabemos si de repente alguien escucha un relato, alguien escucha algo que nos están contando, y entonces ellos se ponen a meditar, a pensar que también les ha ocurrido algo similar. Es el caso de los famosos monjes que se llegan a aparecer, esas sombras, le llamamos sombras oscuras o sombras negras, porque ya platicábamos en alguna ocasión, maestro, que las sombras sí pueden ser unas más oscuras que otras. Efectivamente, sí, dependiendo de la calidad de vibración que tengan, dependiendo de la frecuencia vibratoria, es el color. Vamos a recordar que toda emoción o toda manifestación energética tiene una frecuencia vibratoria que corresponde a un color, a un sonido y a un aroma, a un olor. Entonces, entre más negro, pues vamos a decir que más densa la vibración y más baja, más oscura. Ahora aquí el asunto es, maestro, no sé por qué se está dando este fenómeno, y no es de ahorita, ¿no? Ya siempre ha sucedido. Lo que se nos hace curioso es que cada vez más gente nos lo haga manifiesto el hecho de ver estas presencias que asemejan ser un monje. Efectivamente, fíjate que si nosotros conceptualizamos determinadas cosas como esta que me estás mencionando, tendríamos que empezar por ver que nosotros somos seres conceptuales, aprendemos a través de conceptos. Antes que haber tenido un lenguaje o el nombre de algún objeto en particular, nosotros cuando nacemos empezamos a ver objetos, empezamos a ver formas, empezamos a ver figuras y ya después vendrá el nombre. Por eso es muy importante toda la simbología dentro de la psique del ser humano o de cualquier ser inteligente dentro de nuestro espacio vital de aprendizaje aquí en este planeta. Los símbolos tienen una parte de representación muy importante y que es proyectada cuando nosotros vemos algún tipo de forma, algún tipo de figura. Y por ejemplo, esta de los monjes es muy particular
Cuando nosotros vemos un monje, generalmente los monjes no se les ven las manos, cuando los vemos en la forma tradicional en que van danzando por los atrios o saliendo de algún lugar de culto, meten una mano en la manga de la otra y así, y el capuchón lo bajan de manera que no se les ve el rostro. Entonces es una parte misteriosa, es una parte icónica, de la misma manera que es icónica, por ejemplo, la figura de un payaso. Tú ves algo ahí que no sabes qué es, porque tiene pintura, porque tiene cosas que no son reales, como podría ser un gorro, podría ser una peluca, y pintura en la cara que no te permite saber quién está ahí. Entonces, la gente que ve un payaso a veces le da miedo por esa razón, porque es un desconocido. Y hablando de desconocido, por ejemplo, la palabra diablo, los gitanos decían diablo a lo que no conocían, decían es un diablo, o sea, es un desconocido. Entonces, cuando nosotros vemos a un monje que se aparece, es algo que no identificamos, es algo que no tenemos un control exacto ni una definición exacta. ¿Y quién puede estar atrás de ese hábito? Cualquiera. Vamos a recordar, lo hemos comentado en algunas ocasiones, Nacho, que nosotros no vemos con los ojos, nosotros vemos con el cerebro. Los ojos no son más que un juego de lentes que enfocan para que pueda entrar una cantidad en nuestras células fotosensibles de los ojos, una cantidad de luz determinada a través de esos lentes, y va a ir a parar a una pantalla que está en el globo ocular, que es la retina. Esa retina graba esa imagen y la pasa al nervio óptico, y de ahí se va a la parte de atrás de la cabeza, al cerebro, a donde están nuestros archivos, y el cerebro te va a regresar la parte icónica más similar o más parecida a lo que tus ojos están mandando y proyectando. De ahí es de donde viene la dermovisión y otras cosas que no son más que códigos e interpretación de códigos dados de regreso por el cerebro. Vaya que son situaciones que sí se llegan a presentar, maestro, y esto que usted menciona, bueno, es un cúmulo de esos fenómenos paranormales. Aquí estaríamos hablando de esas capacidades de interpretación, pero aquí lo importante es que cuando nosotros vemos un monje, generalmente cuando hay algo que está denso, que espantan en una casa o que ven un lugar, y no tiene que ser necesariamente un monasterio, una casa a donde hay presencia, se siente densidad y se ven sombras. A veces se ven las sombras, pero no son más que figuras humanoides, son siluetas, pero a veces cuando ya se ve más física esa manifestación, es muy frecuente, pero muy frecuente que se vean monjes. Y por supuesto que también pueden verse personas común y corriente, con ropa común y corriente y características comunes y corrientes. Ajá. Pero cuando es más denso, generalmente ven el color del hábito y la capucha cubriendo el rostro. Porque cuando nosotros vemos a un ser, Nacho, y esto es una regla dentro del mundo espiritual, cuando nosotros vemos a un ser, a una persona, a una niña, a un señor, a una señora, o cualquier figura que nosotros veamos, incluyendo un monje, y no se le ve el rostro, yo te podría decir que podríamos asegurar que se trata de un demonio. ¿Y qué es un demonio? Pues es un ser de bajo astral, un ser espiritual denso, que se dedican antes que nada a vampirizarnos, son parásitos, y además a complicarnos la vida, haciendo que colapsen el ámbito familiar, laboral, social, afectivo, de la salud, económico y todos. Porque en ese sentido, maestro, de acuerdo a lo que usted dice, ¿cuál sería la diferencia entre una aparición de un niño y el monje? ¿Es lo mismo? Es decir, ¿pudiera ser el mismo ente disfrazado o representando otro tipo de ser? Fíjate, Nacho, que esta es una pregunta interesante. Nosotros estamos en la tercera dimensión. En esta dimensión las fronteras son la velocidad de la luz y el tiempo, según Einstein. Entonces, nosotros aquí tenemos determinadas limitantes. Cuando nosotros salimos de este plano de formas y salimos de esas fronteras que nos limitan, no hay una forma definida. Vas a tomar la forma que tú conceptualices. Nosotros vamos a tomar lo más similar a lo que se nos está. En ocasiones podrán ver al monje, en ocasiones podrán ver al niño. Hay muchas personas que ven fantasmitas que son niños y se les ve el rostro, probablemente espantado, probablemente, no sé, triste. Cuando se trata de un ser de oscuridad, no se les ve el rostro, Nacho. Entonces esa es una característica. Igual si se trata de un adulto o si se trata de un monje. Y las personas que tienen videncia, una videncia desarrollada,
pueden verlo aún dentro de la persona, pueden ver los rostros y pueden ver la forma que tiene. Y generalmente, pues sí les pueden ver el rostro, pero eso hace falta ya tener determinado desarrollo o tener evidencia. Maestro, por ejemplo, aquí Mónica le pregunta que ella escuchaba la voz de un hombre que le decía, oye, pero ahora ya ve su sombra, su silueta, sea con luz natural o artificial. Regresando del corte, el maestro Soham nos va a dar una respuesta a esta aparición que tiene Mónica, que seguramente habrá alguien más que sufre de este tipo de sombras o situaciones. Vamos a una pausa y continuamos. Si buscas una mano que te ayude, búscala al final de tu brazo. Sabiduría en las redes. Continuamos y estamos recibiendo todos sus mensajes. Pipen González, saludos. Gustavo Adolfo Caraza, él escucha el programa desde Las Águilas, siempre está muy atento a toda la emisión. Gretel Acenés Vázquez Dimas, escucho desde Coajimalpa de Morelos, saludos. También a Alejandro del Distrito Federal, temas muy interesantes. Y antes de irnos a pausa, teníamos esta duda de Mónica, que ella comenta que escuchaba antes una voz que le decía, oye. Sin embargo, ahora esta voz tiene además una silueta, una sombra, que no importa si es de día o de noche, esa silueta se le está apareciendo, maestro Soham. Mira, esto que me estás comentando, por ejemplo, que le hablen, que le digan, oye, esto no es tan raro, Gina. Más bien te diría que dentro de los fenómenos paranormales es frecuente, inclusive a que les hablen por su propio nombre. Si ella se llamara Marta, por ejemplo, puede escuchar que le digan, Marta, Marta. Y no solamente eso, sino que estos seres son capaces de imitar o copiar la tesitura de alguien conocido, como podría ser su mamá, su esposo, su hijo o alguien. Sin embargo, cuando ya empiezan a oírlo, eso quiere decir que no cualquier persona puede escucharlos, aunque hay ocasiones que sí, pero son muy remotas. Generalmente es cuando las personas ya tienen determinada sensibilidad y pueden tener un poco de clareaudiencia y pueden escuchar estas cosas. Sin embargo, a medida que la están escuchando, al escucharla es obvio que hay una presencia ahí. Y cuando tienen algún tipo de destello, de evidencia, o tienen evidencia, a lo mejor ella no lo sabe. Hay muchas personas que tienen facultades y no lo saben. Entonces, ahora, esa voz, pues ya tiene una figura, y eso es completamente normal, porque esa voz no le está llegando a larga distancia. Generalmente son seres que están muy cercanos a nosotros, los que nos están hablando, los que nos están diciendo. Hay ocasiones en que no se ven y en que no se oyen, pero se ponen a la altura de los oídos y nos están haciendo sugerencias todo el tiempo. Y esto viene a colación porque hay muchas personas que dicen, por ejemplo, que no han oído ni han visto, pero dice, de repente me llega cada idea que digo yo, bueno, ¿y por qué estoy pensando en esto? Esto no es mío. ¿Por qué siento coraje? ¿O por qué pienso cosas tan distorsionadas o tan desequilibradas? Y se debe precisamente a que estos seres que están en una cercanía nuestra nos están implantando pensamientos, emociones, sensaciones, actitudes, y esto es normal, Gina, cuando se tiene algún tipo de contaminación. Cuando hay contaminación, maestro, hay algunos otros síntomas, ¿no?, que nosotros podemos detectar, inclusive hasta casi podríamos ir haciendo una lista de algo que nos pudiera dar indicios de que nuestra casa está siendo afectada por unas energías ajenas a las normales, diferentes, distintas, que bien pudieran ser enviadas también, ¿no? Sí, definitivamente, Nacho. Fíjate que cuando nosotros hablamos de contaminación, me gustaría empezar diciendo que toda la creación absolutamente es una manifestación de energía. Nosotros, nuestro cuerpo físico, nuestros órganos, nuestras células, todo nuestro organismo es una manifestación de energía que está formando un organismo. Los muebles, las paredes, el plástico, el metal, todo es una manifestación energética. Entonces, cuando nosotros tenemos determinada vibración, porque estas son leyes, y de hecho son leyes y son enunciados de ciencia. La ley de Coulomb dice que en campos eléctricos todo se atrae y se repele según su naturaleza. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere precisamente a eso, que de acuerdo a la vibración que tenga algo, eso es lo que va a atraer hacia sí, todo lo que es igual o semejante. Por ejemplo, la madera, el metal, no sé, un tabique, un pedazo de papel, tiene una vibración específica y va a atraer hacia sí lo que le sea análogo o semejante, pero son energías, vamos a decir, frías. ¿Frías en qué sentido? En el sentido de que no varían, no tienen emociones, no tienen nada, siempre vibran igual.
Una persona, un ser humano, por las emociones, por los pensamientos, por las actitudes y por todo lo que conforma esa maravilla que es el razonamiento, el raciocinio o las capacidades de un ser humano de pensar y de sentir, eso hace que nos convirtamos prácticamente en un auténtico generador de frecuencias. Si tú estás triste, vas a emitir una frecuencia de tristeza. Si tú estás contento, vas a emitir una frecuencia de felicidad. Y evidentemente a cada emoción que tú generes, estos fueron solamente ejemplos, pero todas las emociones son iguales. Cuando tú generas determinada emoción, va a generar una frecuencia vibratoria que va a traer hacia sí lo que es igual o semejante. Ahora, nosotros estamos en un plano físico, pero hay un plano paralelo al de nosotros, que es la cuarta y quinta dimensión, que interactúan con nosotros, especialmente la cuarta, y entonces estos seres se alimentan de energía, pero se alimentan de energía, los que son malos, discordante. Hay seres buenos también. Cuando una persona tiene autoestima sana, le va bien en su trabajo, tiene una relación buena y placentera, está equilibrado, pues se le arriman seres de luz y todo le sale, todo le va bien, se siente bien, está sano y todo. Pero ¿qué pasa cuando es una energía discordante? Cuando hay tristeza, cuando hay soledad, cuando hay resentimiento, cuando hay traumas, cuando hay frustraciones, esa es una energía baja y van a traer hacia ellos seres que se alimentan de esa clase de energía. Especialmente las energías más densas son las que más jalan, como podría ser el odio, el rencor, el resentimiento y el deseo de venganza, ese tipo de cuestiones. Ahora, atrae a estos seres que son antes que nada parásitos, Nacho. Lo primero que hacen es alimentarse de tu energía. Ahorita que hablabas de la sintomatología, bueno, uno de los primeros síntomas que hay cuando estos seres ya están en nuestra vecindad, o sea, en nuestro entorno, o pegados a nosotros, empezamos a tener bajones de energía considerables. A veces tienes cada bajón que dices, ay, no tengo ganas de hacer nada, hay apatía, y eso quiere decir que ese ser ahí, que se está alimentando de tu energía y además te está implantando lo que comentaba hace un momento, pensamientos, emociones, sensaciones, actitudes, en fin, y hace que entiendas lo que él quiere que entiendas cuando alguien te dice algo. Tienen prácticamente control sobre todo lo que nosotros hacemos, menos una cosa que es importantísimo saberlo: tu voluntad. La voluntad es un don que Dios nos dio y que no puede ser tocado absolutamente por nadie, que ese es precisamente el albedrío. Entonces, cuando tú deseas hacer algo, no hay nadie que pueda ir por encima de eso. Y quiero decirte, porque esto podrá sonar raro, pero es real: los seres de obscuridad y los seres del mundo espiritual no se brincan las leyes. Nos ponen la ocasión para que nosotros las brinquemos, y entonces, una vez que nosotros cometemos una violación de ley, ellos ya con el derecho que eso les da por la vibración pueden tomarte. Esa es la razón por la que te toman. Maestro, ¿y qué pasa cuando a una persona, aquí tenemos a Dulce, que a ella se le aparece un ser y siempre que sucede esto, a los 3 días fallece alguien? Ella lo toma como una premonición, que tiene ese poder, esa evidencia. Sin embargo, es algo con lo que ella no está muy conforme. Entonces, podría ser un demonio. ¿Por qué le están anunciando la muerte de personas y que sea 3 días exactamente? Bueno, no necesariamente un demonio. En el libro que edité de Revelación viene el caso de una muchachita que se le presentaba la muerte. Ella la veía como la muerte, no como la Santa Muerte, no, como la muerte. O sea, con su velo, con una palidez sepulcral y toda la figura clásica de la muerte. Y se arrimaba a ella y le ofreció una rosa. En este caso, por ejemplo, que le ofreció una rosa, le estaba ofreciendo conocimiento. Es la flor de un conocimiento. Por eso ella no le estaba diciendo que se iba a morir alguien, pero a raíz de que la vio la primera vez, en unos días hubo una muerte, y vino la segunda vez y vino otra muerte. Entonces, cuando se aparece algún ser y después de 3 días, que es ya un plazo fijo en lo que va a suceder el deceso, no necesariamente tiene que ser un demonio. Podría ser sí, y voy a explicar por qué, pero podría ser no, y es lo que voy a decir ahora. Hay seres, por la facultad que tienen determinadas personas, que se arriman a nosotros para ministrarnos. Probablemente está poniendo atención y se ha dado cuenta, porque cuando se le aparece algún ser o le dice algo, no especifica muy bien, muere una persona a los 3 días, pero a ella le llamó la atención y pone atención en eso.
pero podría estarle dando otra información que no ha codificado, que no ha entendido o que no ha relacionado. Y podría ser un demonio, porque los demonios lo que hacen para que un demonio pueda agarrar a una persona necesita generar un compromiso. Por eso es que cuando una persona hace pacto ya generó ese compromiso y es difícil liberarla. No es tan sencillo como cuando una persona lo agarran porque se lo enviaron, porque también preguntabas eso y sí es posible que los envíen. Y eso que envían va a llegar a la persona y le va a hacer tanto daño dependiendo de la misma calidad vibratoria de la persona a la que se le envió. Entonces, este ser que puede estar generando un compromiso, dando una información hacia la gente, le está dando ya un dato. Y eso es algo que va a recibir a cambio. Lo van a cobrar. Es lo que hacen algunos cultos que no están bien fundamentados, que puedes pedir y son milagrosísimos, todas las peticiones se cumplen rapidísimo, pero cuando te cobran, Gina, no hay dinero que alcance a pagar. Maestro Soham, el tiempo se nos va muy rápido, pero siempre agradecemos ese conocimiento que nos comparte, que sobre todo pues les está sirviendo en cualquier parte del mundo. Gracias a la tecnología tenemos esa oportunidad de que estos temas de lo sobrenatural siempre están llegando a más personas. Muchas gracias, maestro Eric Soham, y estamos en contacto directo. Claro que sí, Gina, Nacho, como siempre un verdadero placer estar con ustedes, pero sobre todo con nuestros queridos amigos. Buenas noches. Gracias, maestro. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. El Miedofón sigue listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26. La vida es como un supermercado. Por más que demos vueltas, todos terminamos en la caja. Sabiduría en las redes. Continuamos con sus mensajes. Marta Quiñones dice que hace 2 años fallecieron su papá y su hermano en un accidente y días antes escucharon un búho afuera de su casa. Claudia Islas, buenas noches, familia peluda desde Toluca, Estado de México, presente. Muchos comentarios y también audios de ustedes que nos quieren compartir experiencias sobrenaturales. Vamos a escuchar. Buenas noches, Gina y Nacho. Bueno, pues mi relato que les voy a platicar, pues algo familiar, ¿no? Pasó aquí en la familia. Como en toda familia, pues ustedes saben que se separan los papás y pues luego más adelante cada quien hace su vida. Así pasó en este caso con mi mamá. Mi mamá se separó de mi papá y pues hicieron vida cada quien. Con el paso del tiempo, pues mi mamá conoció a otra persona, se juntó, hizo vida con él, y pues tuvieron una hija, ¿no? Mi hermanita, mi hermana la más chica. Entonces, con el paso del tiempo, se empezó a decir o a rumorar en este municipio de Amozoc de Mota, en Puebla. Son muy conocidos unas personas, ¿no? Son muy famosos y conocidos porque hace años este señor llamado María Soledad Rojas, mejor conocido como el Chole Rojas, años atrás, ellos eran muy humildes, muy pobres, se podrá decir. Se cuentan que uno de sus hijos estaba agonizando, a punto de morir ya. El señor estaba desesperado, no tenía dinero, no tenía cómo salir adelante, vivían en un jacalito. Esto es aquí en un barrio de Amozoc llamado San Antonio, casi en los límites con la autopista, hoy en la actualidad en la autopista México-Puebla. Entonces se dice que este señor pues estaba desesperado por no poder pues llevar al doctor a su hijo. Entonces se dice que hubo personas que le dijeran que fueran al Tenso. El Tenso, ¿qué es el Tenso? El Tenso se encuentra en la Mixteca Baja, en un poblado que se llama Molcaja. Ese cerro del Tenso se dice que está el diablo, que tú vas y le vendes el alma al diablo y él te da a cambio pues dinero, ¿no? Lo que tú quieras, a cambio de tu alma. Entonces este señor, el Chole Rojas, va al Tenso
va a tales horas de la noche, después de la media, de la 1 de la mañana, va a este cerro llamado El Tenso, que se encuentra aquí en Molcaja. Entonces dicen que entras a una tipo cueva y que efectivamente que ahí está el diablo, ¿no? Se dice que este señor ofreció su vida, su alma, y a los hijos de sus hijos también. O sea, lo que así se dice, no se cuenta. Entonces, pues sí, el señor hace trato con el diablo y le dice, ¿sabes qué? Vas a llegar a tu hogar, a tu casa donde tú vives, y en una esquinita, en tal esquina en específico, vas a rascar y vas a encontrar pues lo que tú necesitas, ¿no? Para poder salvar a tu hijo. Llega el señor, este famoso Chole Rojas, llega a su casa y pues a donde le dijo el diablo que iba a rascar, empieza y pues ¿cuál fue su sorpresa? Que pues que se encuentra una paila lleno de dinero, de puro oro. Pues la paila es ahí donde hacen las carnitas, ¿no? Se conoce la paila. Y se encuentra el dinero, este señor ahí se lo encontró. Bueno, ahí es donde le dijo el diablo. Pues se volvieron ricos de la noche a la mañana. La gente, pues ya sabe, ¿no? A los pocos días se rumoraba, ¿no? Que cómo es posible que este señor, viviendo en la humildad, en la pobreza, pues de la noche a la mañana se vuelve rico. Entonces pues se empieza a decir que este señor se fue al Tenso a vender su alma al diablo. Pero sobre esto el diablo le dijo, pues le pidió una fecha, ¿no? Que él iba por él. Le dijo que tal fecha voy por ti, ¿cómo quieres irte? O algo así. Entonces con el paso del tiempo llega a la feria de ahí del barrio, San Antonio en Amozoc. Y pues este señor pues el que pues se pone todo, ¿no? Pone juegos y... aportó todo el dinero, dinero para la feria. Entonces, cuando llega el momento en que él ya se tenía que ir, se le acerca una dama hermosa, y le dice a este señor, al famoso Chole Rojas, le dice, pues bailamos esta pieza. Él sabía perfectamente que pues que ya iba a ser su última noche, que esa persona que fue era pues el diablo, que ya iba por su alma. Entonces, se ponen a bailar. Y de momento se va la luz en todo el barrio, o sea, a oscuras se quedó todo. En cuestión de segundos regresa la luz, y ¿cuál fue la sorpresa? Que ya no estaba este señor, el Chole Rojas, ya no había nada, nadie. Y entonces a los 2-3 días pues se empieza a rumorar que se había muerto el Chole Rojas, pero pues la gente ya decía que estaba en el Tenso. Y cuando fueron al velorio, al sepelio, que cuando se cargó el ataúd, que no iba a su cuerpo, que iba con piedras, porque el cuerpo nunca lo encontraron. Entonces el señor pues se enterró y todo, ¿no? Hoy en la actualidad se dice que este señor, Chole Rojas, está convertido en un toro en el Tenso, que es el que cuida la entrada de esta cueva en el Tenso. También se dice que a tales horas de la noche, de la madrugada, entre de 1 a 3 de la mañana, que han visto un toro pues andar a tales horas de la madrugada en esa zona. Muchos dicen que es el Chole Rojas, otros dicen que no, pero pues que sí lo han visto, que han visto este toro ahí. Y pues sí, la verdad sí es algo espantoso. Bueno, se siente, ¿no? Entonces, ¿a qué voy a todo esto? Que esta persona, el Chole Rojas, es el abuelo de mi hermana. Su papá de mi hermana es hijo del Chole Rojas. Estos señores tienen mucho dinero aquí. Tienen autobuses, carros. O sea, ellos tienen dinero a reventar, mucho dinero. A todo esto es que cuando él ofreció el alma al diablo, dijo que iba la de él y la de los hijos de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que pues a lo mejor mi hermana está entre ese trato que hizo su abuelo, ¿no? Se puede decir su abuelo con el diablo. Entonces, a raíz de esto, mi hermana hace unos 4 años con mi mamá se fueron a rentar una casa, porque la casa donde ellos viven pues la empezaron a remodelar. Entonces pues no querían estar ahí en lo que se remodelaba, fueron a rentar otra casa, en un lapso de medio año más o menos. Mi hermana ya tiene 2 niñas. Una ocasión en esta casa donde rentaban, dicen que espantaban. Las niñas las veían platicar con alguien, pero no había nadie. Había la niña más grande, siempre decía que no se quería meter al cuarto de donde dormía mi mamá, porque decía que alguien estaba ahí, que la llamaba y que la hacía llorar.
Entonces esa casa, hasta yo cuando iba de visita a mi mamá, me daba escalofríos pasar por esa habitación, porque la verdad sentía una energía pésima, un olor así a podrido, como a tierra húmeda. Entonces hasta a mí me daba miedo. Mi mamá decía que no, nunca le pasaba nada o veía algo, pero mi sobrina la mayor sí, nunca decía que no, nunca se quería meter a ese cuarto. Una ocasión estaba una de mis tías, mi mamá, mi hermana y mi esposa. Entonces una de mis tías le dice a mi hermana, le dice, oye, dice, ¿quién es esa persona que está ahí parada atrás de ti? Entonces pues mi hermana le dice, ¿quién es ese? No hay nadie. Dice, sí, está ahí una persona delgada atrás de ti, un hombre. Y pues así que saca de onda a mi hermana y le dice que no es posible. Y le dice, ¿cómo es? No, pues le dice, es delgado, dice, cara delgada, dice, ojos grandes. Mi hermana, su ex marido falleció de cáncer unos años atrás. Entonces esta persona que estaba atrás de mi hermana era él, pero decía que esta persona decía que había un ser maligno que quería llevarse a las niñas, que las atacaba, y que él estaba para cuidar a sus hijas. De ahí ella empezó a luchar a hablar con esta persona, con mi cuñado, se podrá decir. Él le dijo a ella que no se preocupara, que él iba a cuidar de las niñas. Entonces ahora sí que mi pregunta fue, o siempre ha sido, que ¿será que este señor, el abuelo de mi hermana, el Chole Rojas, hizo ese pacto con el diablo, llevándose en ese pacto, digamos, mi hermana o a mis sobrinas? Hasta hoy en día esa es la incógnita que yo tengo, ¿no? O sea, mi mamá casi nunca nos platica de ese tema, pero pues todo el mundo lo conoce ahí en Amozoc. Todo el mundo habla del Chole Rojas, todo el mundo sabe que está convertido en torre en el Tenso. Al pie del cerro está el Puente de Dios, muy conocido aquí en Puebla. Es un río subterráneo que baja desde la Malinche y cruza por los poblados de Acajete, Tepatlasco, Amozoc, y se junta con el río Atoyac de Puebla y se viene a desbocar a este lado que se llama Puente de Dios, muy conocido en esa zona, por cierto. Y pues de hecho hasta invito a ti, Nacho, a que pues puedas dar una vueltecita por esta zona para pues ver, ¿no?, de qué se trata este famoso Tenso o Barbas del Diablo, como lo conocen en los lugareños del lugar. Y pues ese es mi relato, Gina y Nacho. Un saludo a todos ahí, a Mapat, a Adriana, a todos los que siempre estamos en el chat del Facebook. Pues aquí su servidor, Pedrito RG. Un saludo a todos y buena noche. Pedrito, muchas gracias por tu audio, muy interesante, y tú eres de los peludomaníacos que noche a noche está presente, y te agradecemos ahora tu participación en audio. Vamos a ir a una pausa y continuamos el Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26. No porque algo sea popular significa que sea bueno. Sabiduría en las redes. Estamos recibiendo todos los mensajes, aunque ya estamos en el último bloque, seguimos con el Miedofón, recibiendo comentarios, audios. Gracias por su participación. También les comento que acerca de Silvia Hernández, que hoy estuvo con nosotros y que me están preguntando cómo se llama el libro. Se llama El Tratado del Alma, y a partir del lunes va a estar de forma gratuita para que lo puedas descargar. Entonces sigue nuestro enlace para que de esta manera, si te interesa leerlo, pues conozcas un poquito más. Así es. Vamos a escuchar audio, Gina. Está llegando muchísimo material en sus mensajes de voz. Esto es cuando vivía en Cancún. Yo me paraba a las 4 de la mañana, 4 y media, para bañarme y desayunar algo rápido, como decía, para irme a trabajar, ¿no? Para agarrar el camión estaba algo retirado, casi 10 cuadras. Lleno, estaba algo entre claro y oscuro, sí, porque había como 3-4 farolas que sí servían. Bien, ¿no? Y en el transcurso hubo un día en el que en una esquina vi parada a un ente, una persona o algo, no sé qué era, vestido totalmente de negro con una capucha y un báculo, bastón, no sé qué era, largo aquí en la mano. Yo no le tomé importancia, a lo mejor un loquito que anda por ahí, ¿no? Pero todos los días lo veía, porque ahí donde vivía
había mucho maleante, mucho marihuanillo, ¿no? Y como le llaman allá, mucho chemo. Yo, no, pues, ¿qué onda? Y hubo un día en el que le pude ver, o sea, se le vio la parte del pecho y las manos, se iluminaron así por la luz y se veían esqueléticas, huesos, o sea, literalmente eran huesos. Y pues dije, ¿qué onda? ¿Qué es? Y pues se me vino a la mente lo que era la Santa Muerte. No, o sea, no, sí sentí miedo al principio, pero ya después ya no, o sea, no ya no le tomé importancia casi, pero iba con ese pendiente, ¿no? Nada más se me quedaba mirando el andar, ¿no? Que iba hacia mi trabajo. Y hubo un día en el que ya no la vi. Ya no, sí, o sea, la estuve viendo casi por un mes. Y hubo un día en el que ya no la vi y ese día me dio un preinfarto a mí, que me llevó al hospital, estuve casi 4 o 5 horas así inconsciente hasta que desperté en el hospital y con muchas ventosas en el pecho, así como checándome el ritmo cardíaco. Ya los doctores ahí rápido me vieron que desperté y ya me atendieron, ya me compuse y ya me dieron de alta, ¿no? Así en la tarde me dieron de alta casi. Del otro día, obvio. Bien, y ya eso fue hacia el trabajo. Y ya en mi casa, ahí se escuchaban lo que son los aluches. Había bastantes, se escuchaba bastantes por toda la casa. Y eso que la casa es chica, ¿no? Se supone que es de 2 pisos, pero se escuchaba por todos lados. Se escuchaba entre las paredes, entre el piso, arriba, abajo, en el techo, en la segunda planta, en la planta de abajo, por las escaleras, por todo, por afuera, adentro se escuchaba bastante. Y pues compré una veladora blanca, la prendí y en el teléfono pues descargué lo que es la Biblia, ¿no? Porque me han dicho que antes de dormir leyera el Salmo 91. Y eso fue lo que hice, prendí la veladora, ya que había descargado la Biblia y busqué el Salmo 91, ¿no? Para poder pues dormir tranquilo, ¿no? Y que no me estuvieran molestando. Y ya en cuanto lo encontré, empecé a rezar, ¿no? Empecé a leerlo en voz alta por toda la casa y escuchaba muchos gritos, risas feas y se sentía mucho frío también. Y ya de pronto fue así, de pronto cuando se calmó todo, los gritos, los ruidos, las correderas que se escuchaban se calmó y ya pues ya pude dormir tranquilo ese día. Bien, ese fue mi relato y espero saber si se escucha bien. Que tengan bonita noche. Pues sí, una experiencia que probablemente tiene que ver con eso que algunos llaman la Santa Muerte, aunque no podemos estar seguros. Lo que sí sabemos es que, por supuesto, es una vivencia sobrenatural de esas que son difíciles de olvidar. Gracias por haber estado con nosotros, muchos mensajes pendientes y por supuesto que en la semana también te esperamos de 10 a 12 de la noche a través del 1470 de AM y al mismo tiempo estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube. Te estamos esperando. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente fin de semana, mejor inicio de ella. Que Dios te bendiga. Soy Georgina Avilés. Hasta luego, Gina, que descanses. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muchísimos temas de cosas que tienen que ver con lo desconocido, con lo sobrenatural y sobre todo porque es el único programa de la radio en donde la imaginación vale más que 1000 palabras. Que tengas excelente noche y como decimos aquí, ¡Cabot!